Esta sería la imagen de inicio, doctores. Como una bienvenida mientras se van conectando. Perfecto. Gustavo, ¿puedes dar una Doctor. chequeadita al link de ingreso para los pacientes? Algunos me están mensajeando que no están pudiendo entrar. No está abierto todavía, el link, doctor. Todavía no está abierta la ¿cuál le plataforma tenemos? para... El que termina con E, el que termina con E, ¿no ves? El que me ha mandado la Cris. Sí, es el mismo. Que se repite. Se repitió los días previos y hoy día más. Le he reenviado de todas maneras yo igual, doctor Saldaña, pero no van a poder ver nada porque no hemos empezado a transmitir. Por eso sale en espera. Sí, eso sí. Ah, Todavía ok, no es. ok. O sea, debe estar dando vueltas todavía hasta que empecemos a transmitir, según lo que nos digan. ¿No va a poder ingresar la doctora por este espacio como panelista? ¿Qué quedará con ella? ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿has visto? Puntualísimo. Puntualísimo. ¿Dificultad alguna? Ninguna dificultad en el ingreso, ¿verdad? No, ninguna. Todo normal. La verdad que el enlace funciona, ¿no? La doctora Mireia no puede ingresar, por eso la consulta. Y estamos desde hace 40 minutos tratando de que ingrese. No sé. Hola, Isabelita. ¿Cómo estás, Derek? ¿Todo bien? ¿Cómo está, doctor Maldonado? Durmiendo. Buenas noches, doctor Derek. Hola, Romina. ¿Cómo anda? Ya son las 8. Yo creo que hay que abrir nomás ya. Sí, creo que sí. Sí. Ya. ¿Hablaste con la doctora Mireia, doctor Saldaña? Sí, no sé qué pasa. Debe estar inscrita con otro correo y no se acuerda. Va a entrar como invitado y luego la hacemos panelista. Yo tengo su presentación de todas maneras. Por si acaso. Una preguntita, Gustavo. Si la doctora Mireia entra por su celular, va a intentar entrar por su celular, ¿tú solo podías compartir pantalla y pasar su diapositiva? Sí, ya Romina ya tiene la presentación, podemos hacerlo así. Abriremos la plataforma. Intenta entrar por tu cel, a ver, Mireia. Sí, correcto. Ya. Don Gustavo, vamos a salir en vivo, por favor. Por favor, Ronald, gracias. En Facebook también, ¿verdad? Sí, estoy programando justo ahora. Perfecto. Listo. Voy a cerrar mi micrófono y mi... Muchas gracias. Doctor Saldaña, ¿usted quiere hacer la apertura como el día sábado? Yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que más bien voy a hablar al final, porque quisiera aprovechar al final para recordarles el asunto de ¿cómo se llama? Del censo, de las otras actividades. Perfecto. Y ahí me das la palabra al último para cesarlo más bien, por favor. Claro que sí, claro que sí. Lo que usted diga, doctor. Muchas gracias. Entonces yo los presento y las charlas van corriendo como corresponde. Ya está abierta la plataforma, así que están ingresando los... ¿La doctora Mireia ya está? Ya está como espectadora, perfecto.
podríamos, Ronald, hacer que la participante que dice Mireia Fuentes sea panelista, por favor. Claro que sí, un segundito, terminaré de enlazar a Facebook y Muchas gracias. ya estamos en Facebook también. Buenas noches. Hola, Mireia. Doctora Fuentes, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, Mireia, qué bueno que ya entraste. Ay, doctora, sí he sufrido un montón para entrar. Así veo. Estamos prácticamente 40 personas. No sé si conviene que empecemos. ¿Qué les parece? Yo creo que sí, Perfecto. así tenemos la oportunidad de dar más tiempo a preguntas. Perfecto, como ustedes digan, doctores. Entonces, permítanme dar la más cordial bienvenida a este tercer día del conversatorio por el Día Mundial de la Diabetes. Mi nombre es Gustavo González, soy supervisor nacional de la Unidad de Negocios Éticos Merck, y es un placer para nosotros apoyar este evento de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición, filial La Paz. Hoy, esta noche, tenemos la temática, por supuesto, relacionada con diabetes, pero principalmente con dieta y diabetes. Los 4 invitados asistentes a este conversatorio como expositores son el doctor Derek Barragán, la doctora Isabel Cárdenas, la doctora Mireia Fuentes y el doctor David Maldonado, con los temas que ven al pie de cada nombre. Hoy iniciamos el conversatorio con la presentación de la doctora Mireia Fuentes. El tema que nos va a presentar es conteo de carbohidratos, guía básica para realizarlo. Como un resumen, para conocerlo un poquito más a la doctora Mireia, ella es médico endocrinólogo pediatra, con formación en pediatría en el Hospital del Niño, Ovidio Aliaga Uría de la Ciudad de La Paz, formación en endocrinología pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, miembro de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición, y actualmente ejerce la profesión como endocrinóloga pediatra en la Caja de Salud de la Banca Privada. Doctora Mireia, un gusto estar en contacto con usted. Bienvenida. Dejo de compartir para que usted pueda hacer su presentación. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a INTI, especialmente a MER. Agradecimientos a la Sociedad Boliviana de Endocrinología, filial La Paz, por hacer posible estas charlas para la educación en diabetes. Bien, entonces, ¿puedo compartir la pantalla yo o me van a pasar las diapositivas? Si prefiere, compartan usted, doctora. Está bien, mejor. Ahorita se está viendo. Ahorita se está compartiendo. Muy bien, entonces de lo que yo les voy a hablar en estos 5 minutitos es de recuento de carbohidratos. La siguiente, por favor. Y básicamente tenemos que saber que un carbohidrato es una sustancia nutritiva muy importante para los órganos vitales, como por ejemplo el hígado y el cerebro, que utilizan estos carbohidratos como combustible fundamental para su funcionamiento. Los carbohidratos aportan la energía al organismo, pero al mismo tiempo son los nutrientes que más elevan la glucosa, o sea, los niveles de azúcar en sangre. La siguiente, por favor. Entonces, lo importante es saber para qué se hace un conteo de carbohidratos, por qué es importante hacerlo, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1 que utilizan insulina. Es importante porque produce un equilibrio entre la dosis de insulina y la alimentación. Hay mayor libertad en las comidas, hay mejor control glucémico y permite mayor flexibilidad en la vida social. Y también minimiza las variaciones de la glucosa. La siguiente, por favor.
¿Cuántos carbohidratos se necesita por día? Un carbohidrato tiene 4 kilocalorías. Más o menos de una dieta establecida, el 50-55% del aporte total de calorías es de origen de carbohidratos. Lo importante es saber que una ración de carbohidratos siempre una ración de comida siempre va a ser igual a 10 gramos de carbohidrato. Entonces, en un niño, por ejemplo, las raciones de carbohidratos que tiene que comer al día se calculan de forma muy sencilla. Básicamente se pone una constante 10 más la edad del niño en años. Por ejemplo, si el niño tiene 6 años, la cantidad de carbohidratos que va a recibir en todo el día son 16 raciones. La siguiente, por favor. Bueno, las 16 raciones de carbohidratos habrá que distribuirlo en mínimo 5 comidas al día y en algunos niños de menor edad o con tendencia a las hipoglucemias nocturnas se puede repartir hasta en 6 comidas al día. En el desayuno generalmente utilizamos el 20 a 30% de los carbohidratos, la merienda de la media mañana 5 a 10% del total de carbohidratos, comida hasta 30%, merienda hasta 10%, la cena hasta un 20 a 25% y a la medianoche, solo si la glucosa capilar es menor de 150, se puede hacer un aporte de un 5% de carbohidratos. La siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente con diabetes mellitus tipo 1 de 6 años de edad. Entonces, sabemos que por fórmula sumamos la edad del niño a la constante 10. Este niño va a recibir 16 raciones de carbohidratos. Entonces, hacemos la repartición en las comidas que va a recibir al día. Por ejemplo, en el desayuno le van a tocar 4 raciones, ya que corresponde al 25%. En la comida, que es el 30%, son 5 raciones. Entonces, si sumamos el total de las raciones que nos da, tenemos las 16 raciones de carbohidratos. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, saber una ración a cuántos gramos del alimento corresponde no es difícil. Hay mucha información en el internet, hay muchas tablas que nos pueden ayudar a saber cuál es la equivalencia de la cantidad de carbohidratos. Por ejemplo, cuando tenemos la leche semidescremada, una ración es igual a 200 gramos. Y 200 gramos es igual a 200 mililitros de leche, que representan una ración de carbohidrato. Y si vemos el índice glucémico de la leche es muy bajo, 30. Entonces es un alimento recomendado para los pacientes con diabetes. La siguiente, por favor. Entonces, aquí les voy a mencionar solo algunos ejemplos de la cantidad de carbohidratos que tiene cada alimento y esto realmente lo podemos encontrar en cualquier sitio de información. Son bastante accesibles, los médicos lo estamos manejando y se los proporcionamos a los pacientes. Por ejemplo, el arroz integral cocido, una ración equivale a 40 gramos si lo pesamos. También tenemos que saber que un plato mediano, que más o menos tiene 160 gramos, que puede albergar 160 gramos de arroz, nos da 4 raciones de carbohidratos. Entonces, así nosotros podemos ir sumando la cantidad de carbohidratos que va a ir consumiendo en el día. La siguiente, por favor. Lo mismo con el grupo de frutas. Vemos, por ejemplo, que una manzana mediana que generalmente pesa 100 gramos, nos puede dar una ración de dos carbohidratos, ¿no? 2 raciones de carbohidratos. La siguiente, por favor. Entonces, igual, dentro de los vegetales no almidonados tenemos una lista bien importante de todas las verduras que nosotros podemos consumir, pepinos, rábanos, tomate, zanahorias. Y vemos que la ración, por ejemplo, que aporta una zanahoria de 150 gramos es 0.5 raciones de carbohidratos. Entonces, las verduras son las más factibles en la alimentación del paciente con diabetes porque aportan raciones muy pequeñas de carbohidratos. La siguiente, por favor. Entonces, hay varias cosas que tenemos que saber para el conteo de carbohidratos. Por ejemplo,
la relación insulina-carbohidrato. Y esto es también muy sencillo porque se hace la regla del 500. Y en la regla del 500 se divide el 500 entre el total de unidades de insulina que recibimos al día. Entonces, por ejemplo, si un paciente recibe 34 unidades de insulina, habrá que dividir 500 dividido entre 34. La división nos sale 14.7, entonces nosotros redondeamos y nos sale 15 gramos. ¿Y esto qué quiere decir? Que una unidad de insulina metaboliza 15 gramos de carbohidrato. Entonces, esto nos sirve para saber cuánto de insulina rápida o ultra rápida va a recibir el paciente antes de cada alimento principal. La siguiente, por favor. Entonces, el índice glucémico también es otro aspecto muy importante que tenemos que considerar, ya que el índice glucémico es el aumento de la glucosa en sangre después de ingerir los alimentos y se divide en 3 categorías: alto índice glucémico, moderado índice glucémico y bajo índice glucémico. Entonces, las personas con diabetes es mejor que reciban alimentos con índice glucémico bajo. El índice glucémico alto se refiere o se expresa cuando los alimentos tienen más de 70 de índice glucémico. Y también esto es factible de conseguir en las tablas, sobre todo hay una página que es la Fundación para Diabetes, que es una página española, donde se puede encontrar todos estos datos de las porciones de alimentos y se puede encontrar el índice glucémico de cada alimento. La siguiente, por favor. Entonces, aquí, como vemos en esta gráfica, podemos ver de que de los aperitivos, por ejemplo, una pizza tiene un índice glucémico de 33, entonces tiene un índice glucémico bajo y en cierta medida puede estar permitido. Por ejemplo, de las frutas, los que tienen más alto índice glucémico son el melón y los dátiles. De los carbohidratos, el pan, por ejemplo, tiene alto índice glucémico y también las papas horneadas, las papas fritas. De los productos lácteos, generalmente tienen bajo índice glucémico y el helado que tiene un índice glucémico de moderado alto de 60. La siguiente, por favor. Otro factor que hay que tomar en cuenta cuando se hace recuento de carbohidratos es el factor de la sensibilidad. ¿Y cómo se calcula el factor de sensibilidad a la insulina o factor de corrección? Básicamente esto se calcula cuando hay que dar dosis extra, cuando un paciente se siente mal y se hace un monitoreo y su glucosa está en niveles altos. Entonces se puede hacer bolos adicionales o bolos de corrección en base a este índice de sensibilidad. Entonces, para calcularlo, nosotros tenemos que ver la cantidad de insulina que ha estado recibiendo los 3 días previos y sacar una media. Por ejemplo, un paciente que utiliza 40 unidades de insulina basal más 30 unidades repartidas de análogos de insulina ultra rápida, este paciente en total va a utilizar 70 unidades de insulina. Entonces, nosotros tenemos una constante, que es 1800. Estas constantes nunca varían, por eso que los cálculos son sencillos de realizar. Entonces, dividimos el 1800 entre la cantidad de insulina que recibe este paciente. Y el resultado de 1800 dividido entre 70 nos da 26. ¿Qué quiere decir esto? Este 26 es el factor de corrección, que significa que una unidad de insulina va a disminuir la glucemia en 26 miligramos por decilitro. Entonces, ¿cómo se utiliza este factor de corrección cuando un paciente tiene niveles altos de glucosa? Por ejemplo, un paciente tiene una glucosa de 200. Nuestro objetivo es que llegue a 100. Entonces, hacemos una resta. Restamos 200 menos 100. Y eso lo dividimos entre el factor de sensibilidad o corrección. En el ejemplo que les puse, nuestro factor de sensibilidad o corrección es 50.
Entonces, 100 dividido entre 50 nos da 2. Significa que este paciente, para mejorar su glucosa, necesita aplicarse 2 unidades extras de insulina, ya sea ultra rápida o de insulina rápida. Creo que con esto hemos abordado la parte más importante de lo que es el cuento de carbohidratos. Gracias. ¿Cómo estás? Ya, mamá. Estaba leyendo un poquito, mami. Puede... Carlos, se te está escuchando todo. Por favor, apaga tu Micrófono, por favor. micrófono. Hola. Juan Carlos, deberías apagar tu micrófono. Muchas gracias, doctora Mireya. Entonces, con eso estamos con la disertación, con la primera de la noche. Las preguntas las vamos a realizar al final de todas las charlas. Ahora damos paso al doctor Derek Barragán. Él también es médico endocrinólogo. Nos va a hablar de cuánto debo comer. Él es past president de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición, delegado por Bolivia de ALAT por 2 gestiones, miembro del Grupo de Trabajo en Diabetes Gestacional, Sociedad Latinoamericana de Tiroides, Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y la Endocrine Society, y de la Federación Internacional de Obesidad. Muy buenas noches, doctor. Un gusto nuevamente tenerlo en la plataforma MER. Por favor, dejamos de compartir y puede usted presentar su charla. Muchísimas gracias. Vamos a ver y compartir. Creo que sí. Compartir. Nos vamos a venir aquí. Y empezamos. Bueno, me ha tocado un tema muy, muy difícil, la verdad, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿De cuánto debo comer? Si yo tengo diabetes, ¿cuánto debo comer? ¿Verdad? A la doctora Mireya les digo cómo deben comer los hidratos de carbono, pero ahora vamos a tratar de analizar qué factores influyen en cuánto debo comer y cómo puedo hacer para comer un poquito menos en la vida diaria, ¿verdad? O sea, cuánto debe comer uno dependerá de varios factores. El primer factor es cuánto peso. Si yo tengo sobrepeso, tengo que perder peso, debo comer menos. Si yo estoy con un peso muy bajo y debo ganar peso, debo comer un poquito más. Y si debo mantener el peso, debo comer, digamos, el requerimiento calórico de cada uno. Y ese requerimiento calórico está en ciertas tablas que uno puede buscar en el internet con respecto al peso y la edad. Entonces ahí sale cuántas calorías uno debe comer. También depende de la edad, ¿verdad? Un adolescente tiene que comer mucho más que un niño pequeño, tiene que comer una persona joven más que una persona mayor y más que un anciano. Entonces la edad también dependerá de cuánto debe comer una persona de acuerdo a su edad. También depende de la actividad física. No es lo mismo si una persona es una secretaria que está trabajando en una oficina todo el día, o digamos es un mensajero que está caminando de un lado al otro a pie. Tiene mucha mayor actividad física y debe comer más que la persona que está sentada. O si es un deportista, hay tantos diabéticos tipo 1 que se dedican al deporte, y entonces ellos para ganar masa muscular, para mantener el equilibrio calórico, deben comer más, obviamente también con mayor dosis de insulina, probablemente, ¿no? Para ciertos alimentos. Y depende también si uno es varón o mujer. Las mujeres tienen que comer menos que los varones. Y esto no es un problema de discriminación, sino es un problema de fisiología, ¿verdad? Los varones tienen más masa muscular y luego consumen mayor cantidad de calorías. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre una ración, ¿verdad? Y una porción? Entonces, la porción es lo que uno come en ese momento. Por ejemplo, si yo desayuno una taza de café con un pan y un pedazo de queso, esa es la porción que yo estoy comiendo, ¿verdad? Y la ración será la necesidad que yo tengo. O sea, por ejemplo, para mí la ración puede que sea la taza de café con leche y medio pan. Y yo estoy comiendo una porción más grande que mi ración. A veces puede ser lo mismo, ¿verdad? Pero otras veces no. Entonces, muchas veces una porción de comida puede ser
una comida excesiva o una comida muy pequeña. Entonces uno tiene que saber que la ración es lo que uno necesita y la porción es lo que uno realmente se sirve, ¿verdad? Y eso uno puede ver en las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, viene una etiqueta de unas galletas y la galleta dice información nutricional. Y dice, cada 100 gramos dan tantas calorías y dice, la porción serán 3 galletas, ¿verdad? Que da tantas calorías, ¿no? Y uno puede comer esa porción de 3 galletas que viene a ser una ración, o puede comerse 6 galletas, que viene a ser el doble. Para esa persona se ha comido en una porción el doble, ¿verdad? Entonces uno tiene que aprender a comer más o menos lo que necesita en cada plato que uno se sirve, ¿verdad? Vamos a avanzar con esto. Entonces, ¿qué debe uno hacer, no? Uno debe tomar la cantidad de comida que sea la de una ración, ¿verdad? De acuerdo a la etiqueta, de acuerdo a la indicación de la nutricionista, de acuerdo al peso que uno tiene, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esto debe servirse en un plato. Y no debe comer directamente de la caja o directamente del envase o directamente de la olla. En fin, debe servírselo en un plato para que esa cantidad sea la que uno debe comer, ¿verdad? Y se debe evitar comer en lugares donde no se debe comer. O sea, la comida debe ser en un lugar donde normalmente todo el mundo come, como es el comedor o el comedor de diario, donde la actividad que uno tiene sea comer, ¿verdad? Si uno empieza a comer delante de la televisión, está viendo la televisión y puede comer y comer y comer y comer, ¿verdad? Mucho más, o en el trabajo, o cuando uno está haciendo otras cosas, pica una cosa, pica otra cosa. Entonces debe tener cuidado con dónde come y debe tener cuidado también a comer con disfrute, o sea, sentarse, disfrutar, masticar, saborear, etcétera, etcétera, ¿verdad? De manera que uno se sienta satisfecho y se dé cuenta cerebralmente que uno realmente ha comido y no sea que esté en la computadora trabajando y de paso está comiendo y se acabó un plato y dice yo, era muy poquito y me sirvo más, ¿verdad? Y esa es la razón porque los niños que están viendo televisión siempre suben de peso porque están viendo televisión y comiendo mientras ven. Es importante comer despacio, porque así el cerebro recibe la señal de que el estómago está lleno. Si uno come muy rápido puede llenar muchísimo más el estómago antes de que esa señal llegue al cerebro y lo satisfaga, porque la señal no es solamente neurológica, la señal es química, ¿verdad? Y los químicos se liberan cuando el estómago ha llegado a cierta plenitud o cuando se ha ido distendiendo en forma progresiva. Si uno come muy rápido, puede comer mucho más que cuando uno come lento, ¿verdad? Se deben utilizar siempre platos más pequeños, ¿verdad? No es una porción, mientras más grande, mejor, sino tienen que ser platos más pequeños, tazas más pequeñas, de tal manera que cuando el plato esté lleno, parezca que uno ha comido más, pero en realidad ha comido su ración y no una porción muy grande, ¿verdad? Y lo mismo con las bebidas, ¿no? Las bebidas, algo que sean agua, uno puede tomar lo que quiera, pero las bebidas que tienen alguna caloría, como un jugo de fruta, por ejemplo, debe comer en vaso muy pequeño para que no sea muy calórica, ¿no? Eso es muy importante. Después se debe también ver qué alimentos uno va a comer, porque no es lo mismo comer un plato de lechugas que comer un plato de grasa. Ya les van a explicar en la siguiente esto de la densidad de las comidas y la necesidad de cuánta grasa, cuánto hidrato de carbono, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero uno debe ser consciente de que, digamos, no puede comer solamente grasa, ¿no? Debe comer la papa hervida en lugar de la papa frita, porque la papa frita se llenó de grasa mientras se frió. Y aunque sea el mismo tamaño, no es lo mismo comer una papa cocida que una papa frita, por ejemplo. No es lo mismo comer un pollo a la broster que un pollo al espiedo. El pollo a la broster tiene mucha más grasa porque ha sido sumergido en grasa para cocerse y se ha llenado de grasa. El pollo al espiedo está sometido al fuego y se está cociendo con la misma grasa del mismo pollo, ¿no? Tiene mucha menos grasa que el pollo a la broster, por ejemplo. Tiene que evitar usar mayonesa, eso es muy importante, ¿verdad? Los vegetales, las ensaladas, les puede poner limón, les puede poner un poco de vinagre, les puede poner algo de sal, ¿verdad? Y aderezos como pimienta, otras hierbas, etcétera, que
pueden darle mejor sabor y no necesariamente sea aceite o mayonesa y ese tipo de cosas. Y si usted cocina mucho, digamos, ha cocinado mucho porque justo le quedaron 3 tazas de lentejas y quería hacer las 3 tazas de lentejas y se volvieron un plato muy grande, si inmediatamente que se ha servido usted un plato, lo demás congélelo, ¿verdad? De manera que pueda comer en otros días y no necesariamente más un ratito, como está en la olla, me vuelvo a servir y me vuelvo a servir. Y uno tiene que aprender además a congelar las raciones adecuadas y no congelarlo todo junto, sino, digamos, poner en varios tuppers y poderlo congelar. Eso es muy importante, ¿verdad? Otra cosa, digamos, es comer en horarios definidos y no comer caóticamente, ¿verdad? Saltarse las comidas, por ejemplo, muchos estamos trabajando ahora en horario continuo, comemos del desayuno a las 7 de la mañana y no comemos nada hasta las 6 de la tarde. Entonces, porque estamos trabajando y trabajando, entonces esto nos lleva a que cuando llegamos a las 6 de la tarde pensamos en nuestro cerebro que no hemos comido y queremos compensar todas las comidas juntas. Entonces nuestra porción se vuelve muy grande y no estamos cumpliendo con nuestra ración y haremos que coma mucho más de lo que se debe, ¿verdad? Debemos tratar de comer comida natural cuando tenemos un snack, por ejemplo, entre el desayuno y el almuerzo. En lugar de comer una empanada, una salteña, que sé yo, una tucumana, habrá que comer una fruta, ¿verdad? Un producto individual, por ejemplo, un yogurt, ¿no? Que sea pequeño, por ejemplo, un vasito de leche light, o sea, que no tenga mucha grasa, ¿verdad? Y no comer necesariamente algo elaborado, ¿verdad? Y uno tiene que saber cuántas meriendas va a comer, ¿no? No porque uno coma una mandarina, se va a comer 5 mandarinas en la mañana, sino tendrá que comer una mandarina en la mañana, una mandarina en la tarde, ¿verdad? Y puede comer, digamos, otra fruta antes de dormir. O un yogurt, como es yogurt, no tiene calorías, me puedo comer 5 yogurts. No, no es así. Uno tiene que comer pequeñas porciones y siempre cuidando cuánto uno debe comer, ¿verdad? Y cuando se trata de comida, lo barato puede ser caro. Por ejemplo, si uno va a comer las famosas hamburguesas, hay el famoso combo. Pero ese combo lo que nos sale es barato a la economía de alguna manera, pero más caro a nuestra salud, porque nos está dando muchísimas calorías, nos está dando muchísima más grasa, nos está dando las papas fritas que son terribles. Entonces ya la hamburguesa nos hizo daño, con las papas fritas nos hizo el triple de daño y con el refresco nos hizo más, ¿verdad? Parece que fuera más económico, más agradable. O cuando uno va, digamos, a un restaurante, dice, no, esto está muy bien servido porque el plato está abundante, ¿no? Y es más barato, digamos, uno como en Cochabamba, ¿no? Que uno va a comer, digamos, a una de esas que venden las tablitas, ¿verdad? O las latitas, y les ven una lata gigante a 20 pesos o 30 pesos, y uno dice, esto está barato, pero en realidad hace mal. Y entonces a nuestra salud nos parece muy mal. O el famoso trancapecho, ¿verdad? Que uno puede comprar en un kiosco acá que también nos hace mal. Entonces uno debe saber siempre lo que va a comer y considerar también su salud en esto, ¿verdad? Si uno come fuera de la casa, hay que ver si el menú dice cuántas calorías tiene. No hay aquí, pero en otras partes sí. Uno debe compartir la comida. Por ejemplo, si uno se pide en un restaurante una parrillada, pues si dice para 2 personas, uno puede compartir entre 3 o a veces incluso entre 4, ¿verdad? Pedir siempre ensaladas, vegetales, eso es importante, ¿verdad? Y además dejar de comer cuando uno se siente lleno. No porque quedaron unas carnes en la parrilla, uno debe comérselas. Uno puede dejar las carnes en la parrilla. Uno puede dejar lo que no tiene apetito en el plato. No necesita raspar el plato. Y como padres, debemos también enseñar a nuestros hijos que no deben acabar todo lo que les hemos servido, sino que deben dejar de comer cuando se sientan satisfechos, cuando ya no tengan apetito, ¿verdad? Y en ese momento, cuando dice, mami, ya no quiero más, levantar el plato y llevárselo, punto, ¿verdad? Y no darle más tarde para que termine de comer, porque al final va a terminar comiendo galletas o qué sé yo, sino que aprenda a regular su alimentación de acuerdo a su apetito. Eso es muy importante que lo hagamos desde que las personas son niños. Y con eso les comparto lo que he querido comentarles, ¿verdad? Al respecto de esto
No sé cómo, creo que ya he salido de la compartir pantalla, ¿verdad? Sí, sí, muchas compartir gracias, doctor. cuánto uno debe comer y ver cómo cuidarse lo que come. Muchísimas gracias por su atención. A usted, doctor, muy claro, muy conciso, como decía, complicado es decir cuánto debemos comer, pero está muy claro. Continuando con la temática, dieta y diabetes, le invitamos a la doctora, perdón, Isabel Cárdenas, con el tema comidas a evitar. La doctora es médico endocrinólogo internista, presidente de ASOBAT en este momento y vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición, filial La Paz. Doctora Isabel, dejo de compartir para que usted pueda continuar, por favor. Muchas gracias y les agradezco la presencia a todos nuestros pacientes, a todas las personas interesadas en aprender más sobre la nutrición, sobre cómo alimentarse en forma correcta. Yo les voy a hablar muy brevemente sobre las comidas a evitar para el paciente diabético. Y una de las formas en las que quiero empezar es con este dicho de Hipócrates, que es el padre de la medicina, que dice que antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Y eso parte con la premisa de que tu alimento sea tu medicina. Entonces, somos definitivamente lo que comemos. Por lo tanto, tenemos que ver bien qué estamos escogiendo para comer, como el doctor Barragán nos ha dicho, como la doctora Mireia también nos ha enseñado. La elección que hagamos de la comida hace la diferencia en el control de nuestro nivel de azúcar en la sangre. Y como un hecho clásico, no se necesitan comidas especiales. La comida que es buena para los diabéticos es buena para todo el mundo. Y de hecho, yo les digo a mis pacientes que si todos comiéramos como debe comer un diabético, tendríamos muchas menos enfermedades, incluyendo la diabetes. Además, tenemos que saber escoger una variedad de comidas que contengan la cantidad adecuada de nutrientes para que nosotros tengamos cada vez mejor salud y menos necesidad de médico. La pirámide alimenticia de un paciente diabético es muy similar a la pirámide de alguien que no tiene diabetes. La cantidad de hidratos de carbono, nosotros tenemos 3 grandes macronutrientes, probablemente el doctor Maldonado ya les va a hablar de eso, que son los hidratos de carbono que dan la energía, las proteínas y las grasas, que son todas importantes para nuestra nutrición. Y el porcentaje de hidratos de carbono es similar al que debe recibir alguien sin diabetes. El tipo de hidratos de carbono es lo que difiere, al igual que las proteínas y las grasas. Y como les dijo ya la doctora Mireia, lo importante es saber escoger el tipo de carbohidratos, comillas, sanos. Y para eso nosotros tenemos que ver granos enteros, legumbres, frutas y vegetales. Y nosotros debemos mirar el índice glucémico de los alimentos, o sea, cuán rápido se absorben y cuál es la magnitud de que elevan el nivel de glucosa en sangre después de ser comidos. Los alimentos que elevan mucho el nivel de glucosa son los que nos hacen daño, son aquellos que van a determinar un golpe en el organismo, un golpe en los riñones, en los nervios, en el corazón, en el cerebro o en el ojito, para que nosotros a la larga, acumulando los golpes, tengamos un deterioro en alguna parte de nuestros órganos que puedan considerarse complicaciones de la diabetes. Por eso es que nosotros tenemos que restringir aquellos alimentos que producen una absorción rápida y una subida demasiado brusca y rápida de los niveles de azúcar en la sangre, versus los de índice glucémico bajo, que forman una meseta y que nos dan energía, la misma cantidad que debemos necesitar, así no seamos diabéticos, pero sin provocar esas subidas bruscas que a la larga constituyen un daño en el organismo de cualquier paciente con la diabetes.
¿Qué no debo comer si hablo de carbohidratos? Los azúcares simples, que son aquellos que se absorben inmediatamente. Me los como, se partieron en el intestino y se absorbieron e inmediatamente llegan a la sangre. ¿Qué son los azúcares o que contienen azúcares simples? Los dulces, las bebidas endulzadas con azúcar, los helados que tienen gran cantidad de azúcar, masitas, lácteos enteros, jugos de fruta y mermeladas. Los jugos de fruta son importantes que los consideren porque nosotros enseñamos que la fruta se come, no se bebe, porque la fruta en jugo es mayor cantidad y el concentrado del dulce de la fruta que también se absorbe rápidamente y provoca problemas. Los cereales procesados como la harina blanca, el arroz al que se le ha quitado la cascarita, el arroz blanco y no el arroz integral, los chips, todas estas tonteritas que nosotros picamos en medio de las comidas. Las frutas enlatadas con azúcares agregados, las frutas disecadas, que son muy importantes de considerar, son fruta, pero se les quitó toda el agua y la cantidad y se concentró el dulce, el azúcar de la propia fruta. Y la cantidad de fruta disecada que nosotros comemos es muchísimo mayor que la fruta entera con la cantidad de agua y la cáscara y la fibra que nosotros tenemos. La miel de abeja, que tiene un índice glucémico incluso mayor que el del azúcar, la miel de maple y otros endulzantes considerados naturales, y por alguna razón la gente dice natural no es dañino. Pero yo siempre les digo que el veneno de víbora es natural y sin embargo mata. No todo lo que tiene el concepto natural debe ser permitido y entre ellos están la miel de abeja, que va a provocar también elevación importante de los niveles de azúcar en la sangre. Cuando hablamos nosotros de los segundos macronutrientes son las grasas y debemos recordar que los pacientes diabéticos tienen además alteración en los niveles de colesterol y de triglicéridos, que son grasas en la sangre, y que el paciente diabético se muere de problemas cardiovasculares, infartos y embolias. Por lo tanto, para evitar esta asociación y el daño a la larga en el paciente diabético, tenemos que evitar las grasas que nosotros llamamos saturadas y las grasas que llamamos trans. Las grasas saturadas provienen de los animales y las grasas trans provienen de las frituras, de calentar el aceite, y que de hecho son mucho más agresivas y mucho más dañinas, se depositan más en las paredes de las arterias que incluso las grasas saturadas. Por eso, cuando nosotros hablamos que no debo comer, el principal punto es frituras. No debemos comer frituras, nada frito. De hecho, existía un objetivo en el año 2000, que por supuesto no se consiguió, en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que decía frituras cero. Pero nosotros seguimos friéndolo todo. Eso, además de provocar estas grasas trans que se depositan en las paredes de las arterias, aumenta el valor calórico de todo lo que comemos y eso implica aumentar el peso. Debemos evitar los cortes de carne ricos en grasa, como las costillas, el T-bone de los americanos, que son las chuletas, ¿no? Debemos evitar el tocino, los quesos regulares, la leche entera y la crema de leche, la piel del Haves, que es lo que atrae o retiene más el nivel de grasa, los vegetales cocidos a los que se les agrega mantequilla, salsas o quesos, que también van a determinar una ingesta sin darnos cuenta de grasas. ¿Qué pasa entonces con el alcohol? Cuando hablamos de alcohol, uno define una copa como un vaso de cerveza, 2 dedos de whisky o de algún trago fuerte como el whisky o el vodka, y una copa de vino. La ingesta de alcohol tiene que ser restringida, nunca beber con el estómago vacío, limitarlo a 1 o 2 copas, y es muy importante considerar en los pacientes que usan insulina que el alcohol puede provocar hipoglicemias tardías.
Por lo tanto, debe medir su nivel de glicemia antes de dormir, después de haber bebido y eventualmente comer un snack extra para no tener problemas. 60-70% de los pacientes diabéticos tipo 2 tienen además hipertensión asociada. Por lo tanto, otra cosa que debemos evitar es el exceso de sal. Primero, no hay que agregar sal a la comida ya hecha. Es importante considerar que el exceso de sal proviene principalmente de los productos enlatados, envasados, procesados y de las comidas fuera de casa. Los vegetales en lata con grandes cantidades de sal agregada, recuerden que la sal es preservante, por lo tanto todo lo que esté procesado para mantener su vigencia en el tiempo va a contener cantidades mucho mayores de sal. Embutidos y enlatadas que contengan sal como preservante, los chips, las tonteritas que picamos, todo lo que sea embolsado, las pipocas, si alguien ha hecho pipocas, se va a dar cuenta la cantidad de sal que necesita para tener ese sabor al que estamos acostumbrados. Bebidas embotelladas, porque la sal preserva la vigencia del producto, y agregamos o se agrega de una cantidad impresionante de endulzantes para que sea superado el sabor de la sal. En bebidas embotelladas incluye las bebidas deportivas que tienen una muy alta cantidad de sal, además de glucosa como tal para aporte energético. Y la comida congelada, no me refiero a la que ustedes congelen de la que hagan en casa, sino aquella comida que viene prehecha, que es cada vez más frecuente en los supermercados. El método del plato es el más sencillo. La mitad del plato debe tener vegetales y de la otra mitad, una cuarta parte, los hidratos de carbono, un solo acompañamiento y la otra la carne que no sea frita y extra una porción que equivale a una pelota de tenis en tamaño o lo que cabe en un pocillo de postre de fruta y la cantidad de líquido que pida el cuerpo. Que debemos recordar que si nosotros hacemos una terapia adecuada, una terapia dietética adecuada, esta dieta va a bajar 1 a 2% la hemoglobina glicosilada, equivalente a los más potentes hipoglicemiantes medicamentos que nosotros tenemos. Así que la asociación va a mejorar mucho el control de nuestra diabetes, que la principal meta en nuestros pacientes es reducir la ingesta calórica para tener un peso adecuado, escoger muy bien el tipo de carbohidratos para que nos den energía y evitar el daño que provoca la subida brusca y asociar ejercicio, como ya les indicaron en las anteriores charlas. Comer es una necesidad, pero comer de forma inteligente es un arte. Y voy a terminar con otro dicho de Hipócrates, el padre de la medicina. El médico cura, pero solo la naturaleza sana. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Isabel. Información muy útil para absolutamente todos, ¿no? No solo los diabéticos. Un poco difícil, creo, realizar todo lo que nos ha aconsejado, sobre todo viviendo en Bolivia. Pero bueno, vamos a seguir con el doctor David Maldonado. Nos va a hablar de la nutrición adecuada en diabetes. El médico endocrinólogo también, profesor emérito de endocrinología en la Universidad Mayor de San Andrés, past presidente de la Sociedad Boliviana de Endocrinología y miembro de ALAT y de la Sociedad Europea de Endocrinología, y también es endocrinólogo de la Caja Nacional de Salud, actualmente en la ciudad de La Paz. Adelante, doctor David, puede presentar su disertación. ¿El doctor David sigue con nosotros? Creo que no, ¿no? Al parecer se desconectó Romina. Lo estoy llamando. Probablemente algún tema de conexión. Romina, Gustavo, por si acaso la doctora Sandra decía que había tenido la gentileza de reemplazar a la doctora Mireya para responder las preguntas relacionadas con el tema
de la doctora Mireya. Muchas gracias, doctora. Bienvenida, doctora Sí, Siacar. Un gusto. bienvenida, doctora Sandra. Gracias, buenas noches. Esperaremos un minuto y si no, podemos pasar a las preguntas de los temas que ya se han expuesto hasta que el doctor Maldonado vuelva a reintegrarse con nosotros. Sí, yo creo que si tienes algunas preguntas, podrías estar haciéndolas porque yo creo que va a tardar un poquito. Estamos en eso de reconectarlos, doctor. Sí, yo creo que podemos responder preguntas. Bueno, invitamos a todos nuestros participantes a escribir tanto por el Zoom y también por el Facebook. Por el Facebook. Vamos a dar lectura a todas las preguntas que podamos. Tenemos ya la primera pregunta. Nos dicen si es posible elaborar una dieta completa de una semana en base al índice glucémico. En realidad, el objetivo es armar nuestra dieta constantemente pensando en el índice glucémico, o sea, evitando en lo posible todos los azúcares simples, los azúcares de absorción rápida que nos pueden provocar elevaciones rápidas de la glicemia. Ya llegó el doctor Maldonado. Doctor Maldonado. Perfecto. ¿Estamos? Sí, doctor, se ve perfecta la presentación. Adelante, por favor. Bueno, Gracias. gracias por la invitación. Muchas gracias, muy gentiles. He tenido que hacer un cambio rápido en mi presentación para comenzar las charlas, pero al final terminé siendo el último. Entonces, mucho de lo que pensaba decir ha sido ya comentado brillantemente por los expositores, así que he tenido que hacer una pequeña modificación de mi charla. Voy a decir que, tal como han comentado muchos de mis colegas, es posible nutrir adecuadamente a un paciente diabético y de hecho ese es uno de los objetivos del tratamiento, ¿no es cierto? La pregunta es cómo se lo puede hacer y en realidad existen muchas posibilidades. Esto se puede hacer realmente de varias maneras. Por eso existen una serie de dietas que se recomiendan usar en el paciente diabético. La dieta mediterránea, la dieta de los adventistas, la dieta cetogénica, la dieta baja en carbohidratos, en fin, hay una serie infinita de dietas. Son mejores que otras, son más saludables, desde luego, pero lo que hay que decir es que no todas las dietas actúan de una manera similar. Ahora, ¿cuál será una dieta apropiada para el paciente diabético? ¿Cuál será una dieta que nos ayude a resolver los problemas que son
continuamos con las preguntas. Perdón, al parecer el doctor Maldonado tiene algunas dificultades técnicas. Nuevamente se desconectó. Probablemente es tema del internet. Esperamos pueda conectarse nuevamente. Esperándolo un tiempo, podemos continuar con las preguntas, doctores, por favor. Sí, seguiremos con las preguntas, por favor. Gustavo. Muchas gracias. Luego la consulta que leyó Romina, viene la siguiente que dice, ¿cuál es la opinión sobre la mermelada light y el agua mineral? Bueno, yo contestaré eso. La mermelada light, hay de diferentes tipos, ¿verdad? Hay una mermelada light que significa que es mermelada normal, sin que le aumenten azúcar. Y otra mermelada light que es mermelada light hecha con esencias y no con fruta. Entonces, cuando uno compra una mermelada light, tiene que fijarse qué tipo de mermelada light es. Porque hay mermelada light que tiene mucha fruta y tiene mucho hidrato de carbono y otras que tienen muy poca fruta, que simplemente, digamos, gelatina sin sabor, obviamente con un endulzante que lo vuelven de una consistencia parecida a la mermelada de manera química y que tiene muy bajas calorías. Entonces ahí uno tiene que ver la parte de atrás donde dice las calorías o la composición nutricional de ese alimento y puede darse cuenta si es una mermelada light con bajas calorías o con mayores calorías, ¿verdad? Porque muchas mermeladas light es simplemente mermeladas sin adición de glucosa, de azúcar. Eso era una de las preguntas. Y la segunda, el agua mineral. El agua mineral es como tomar cualquier tipo de agua. Tiene tan poquitos minerales que en realidad es como agua de la pila, más o menos lo mismo, pero digamos más limpia. Pero no es lo mismo el agua mineral que el mineragua, porque la mineragua viene con cantidades industriales de azúcar y sabor a limón. Y mucha gente piensa que porque es mineragua, es agua, pero no es verdad. Gracias, doctor. Doctora Cárdenas. Agregando un poquito a lo que Derek ya dijo, las mermeladas light pueden estar endulzadas con fructosa, con sorbitol o con maltodextrinas, y todas ellas son carbohidratos de absorción rápida. Entonces, lo que hablábamos sobre el índice glucémico alto, dependiendo de la cantidad que consuman, podría ser también un problema para su nivel de glucosa. Y además es muy diferente que las consuman en una poca cantidad en un paciente que está controlado metabólicamente y a un paciente que consume grandes cantidades y que además tiene una hiperglicemia. Muchas gracias, doctora. Nos consultan Una siguiente también, consulta. Perdón, Gus. Sí, Romy. ¿Es mejor Por dar favor. jugo de frutas con agua en vez de un zumo de frutas o es lo mismo? Tal vez yo podría contestar. Tú contestas, Sandrita. Ya. Bueno, de hecho se conoce mucho más acerca del comportamiento de los alimentos desde que podemos contar, ¿no?, con estos equipos de monitoreo continuo de glucosa o en las bombas de insulina, ¿no? Los sistemas de asa cerrado. Entonces, el consumo de frutas, el zumo de frutas, realmente se ha visto que es uno de los alimentos que nos genera una elevación de glucemia muy rápido y muy hacia arriba, ¿no? Porque incluso poniéndonos, o sea, si así hiciéramos un conteo de carbohidratos para un zumo, pensando que tiene, por ejemplo, 30 carbohidratos y nos ponemos la cantidad de insulina de acción rápida para esa cantidad, muchas veces no alcanza y muchas veces la glicemia, no muchas veces, generalmente la glicemia igual sube incluso después de 2 horas, ¿no? Se mantiene elevada. Por lo tanto, se recomienda utilizar jugos de fruta mezcladas con agua o si no, la fruta entera, ¿no? Esto es lo más saludable porque incluye la fruta entera. Al consumir fruta entera estamos consumiendo también fibras, ¿no?, que disminuyen la absorción de la fructosa, ¿no?, del azúcar de las frutas.
Muchas gracias, doctora. Continuando con las consultas, al respecto de las bebidas, nos preguntan, ¿se puede tomar las gaseosas que son cero? ¿Es bueno tomarlas frecuentemente? Tal vez yo empiezo, de repente Derek también quiere dar alguna opinión. Las bebidas endulzadas con edulcorantes tienen muy poco aporte calórico o no tienen aporte calórico. Sin embargo, tienen algunos otros problemas. Hay algunos estudios que dicen que igual al tener el sabor dulce, podrían estimular una producción exagerada de insulina y que además determinan un mayor riesgo de aumentar de peso porque al no obtener calorías las buscamos en otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos el sabor dulce y el organismo relaciona ese sabor con aporte calórico y al no haber aporte calórico las buscamos en otras cosas. Además, las bebidas cero, igual que cualquier otra gaseosa, contiene un alto contenido de sodio que podría ser un problema si consumimos a la larga mucha cantidad. Bueno, en realidad yo tengo sesgo con eso, ¿no? Pero, Sí, yo lo sé. o sea, consumir bebidas cero, en realidad no suben el azúcar y no hacen engordar. Pero, como todos los endulzantes, de alguna manera están demostrados que aumentan el apetito para comer otras cosas. Entonces, uno puede tomar, digamos, de vez en cuando una Coca-Cola, puede tomarse un vaso de Coca-Cola cero o de Fanta cero o de Sprite cero, pero no puede reemplazar toda la ingesta de líquido con Coca-Cola. La verdad, eso no es bueno y uno debe saber medir también eso, ¿no? No aplica para mí, por si acaso. Muchas Gracias, doctor. Romy. Sí, tenemos una consulta en cuanto al mastique diario de la coca. ¿Ayuda en el enfermo diabético para evitar que suba la glucemia? No. No existe ningún estudio que demuestre que mejora el nivel de glicemia. Y por donde sé, había uno que lo tuvieron que suspender porque no demostró precisamente lo que buscaba. Sí, y al respecto, no solamente de la coca, hay muchos productos, entre comillas, naturales a los que se les atribuye la capacidad de bajar el azúcar. El yocón, por ejemplo, que es una especie de raíz parecida a la yuca, que dice que baja el azúcar. En todas partes siempre hay algo que baja el azúcar, una alga, una planta, una flor. Que Hasta la aromaterapia. Exacto. No, y eso hay que dejarlo claro. No hay ningún estudio que haya demostrado nada de eso. Son anécdotas. Dice que al fulano de tal le ha bajado el azúcar. Probablemente el fulano de tal tenía insuficiencia renal, se estaba muriendo, ¿eh? Por eso le bajó. Y uno tiene que saber que esas son fantasías y que muchas veces se lo engaña. Yo he visto en las farmacias un producto que se llama Diabecoca, que es un polvo a base de coca que dice que baja el azúcar y lo venden en una farmacia. Y eso es una estafa, ¿no? Definitivamente. Entonces, las personas que nos están viendo que tienen diabetes deben saber que la única forma de bajar el azúcar es haciendo ejercicio, manteniendo una buena alimentación y, si es necesario, tomando los medicamentos, ¿no? Queda claro, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Otra consulta al respecto de otro tema. ¿Qué tan riesgoso puede ser un segundo embarazo de una persona con diabetes si en el primer embarazo tuvo preeclampsia? Bueno, depende si es diabética tipo 1 o diabética tipo 2. Si ha tenido preeclampsia, probablemente ha sido diabética tipo 2. ¿No? Porque no es lo mismo un embarazo en una persona con diabetes tipo 1 que una persona con diabetes tipo 2. El riesgo no es necesariamente a la preeclampsia. Obviamente, una mujer que tuvo una preeclampsia, cualquier mujer que tuvo una preeclampsia, tiene mucho más riesgo de tener una segunda preeclampsia o eclampsia en un siguiente embarazo. Todas las mujeres. Porque la eclampsia es un daño que se produce en el cuerpo a través por el embarazo, que puede dañar los riñones, ¿verdad? Y los puede dañar por años.
y muchas veces se quedan con algún daño, ¿no? Y un segundo embarazo puede repetir, digamos, esa agresión. El riesgo del embarazo básicamente está en el control que uno ejerce a la diabetes. Si una mujer está bien controlada, se mide el azúcar todos los días, antes y después de las comidas, y usa la insulina en cantidades suficientes, tiene un riesgo mínimo de tener algún niño con crecimiento exagerado o con malformaciones. Y tiene un riesgo igual que cualquier otra mujer de tener preeclampsia. Pero una persona con diabetes tipo 2 puede ser hipertensa antes de embarazarse. El embarazo puede al comienzo compensar su hipertensión y después volverla a manifestar ya como una eclampsia o una preeclampsia. Entonces, no es lo mismo en cada paciente, ¿no? Y eso requiere una evaluación por el médico antes de decidir volverse a embarazar, una evaluación completa de la función renal, de la presión y del control metabólico, porque un embarazo funciona solamente si la persona está bien controlada en estos tres aspectos. Muchas gracias, doctor. Nos consultan cuál es lo ideal de hemoglobina glicosilada que debe tener un insulino dependiente. Yo voy a responder y le voy a permitir a Sandrita que responda a la parte de tipo 1. En cuanto a tipo 2, porque hay muchos pacientes tipo 2 que usan insulina, la hemoglobina glicosilada ideal en la mayoría de los pacientes es menor del 7%. Si es un paciente joven sin complicaciones, debería ser menos del 6,5% para evitar las complicaciones a largo plazo. Si es un paciente que ya tiene un problema cardíaco o renal serios, probablemente 7,5, menos del 8% es un valor para pacientes de alto riesgo de hipoglicemia. ¿Ya? Y en la mayoría de los pacientes, menos de 7% es el ideal, independiente de que usen insulina o hipoglicemiantes orales. La doctora Siacar nos va a contestar algunas cosas sobre los tipo 1. Bueno, evidentemente ha ido variando, ¿no? El valor que uno quisiera de la hemoglobina glicosilada y en los consensos. De hecho, en pediatría generalmente se aceptaban tal vez valores más elevados, sin embargo, ya se ha igualado el valor que uno busca de la glicosilada, que es de 7, porque eso implica un mejor control metabólico. Ahora, evidentemente eso podría condicionar tal vez más riesgo de hipoglicemias, que es el miedo tanto de los pacientes, de los padres y de los médicos, ¿no? Que tratamos con pacientes con diabetes tipo 1, porque el tener controles más cercanos a lo normal también puede ponernos en riesgo de más hipoglicemias. Ahora, en el control actual de un buen control metabólico también están incluidas no solo la hemoglobina glicosilada, porque si bien es el gold estándar, ¿no? Aquellos que utilizan o tienen acceso al control, al monitoreo continuo de glucosa o al uso de bombas, pues también ya ahora se incluye lo que es la variabilidad glucémica, ¿no? Que es el tiempo o las variaciones que tienen el día de las glicemias y el tiempo en rango, ¿no? Actualmente son esos tres parámetros que nos permiten saber si hay un buen control. El tiempo en rango también es algo que usualmente nosotros nos ponemos como metas entre 70 y 180 y lo ideal es que estemos 70% del tiempo en esos rangos, ¿no? Entonces, si bien la glicosilada sigue siendo el gol estándar y sí, lo ideal es que sea 7 o menos, tenemos otros parámetros ahora para evaluar un buen control metabólico, ¿no? Que evidentemente es con la tecnología los que tengan acceso y seguramente con el tiempo muchos más pacientes van a tener acceso a esta tecnología. Muchas gracias, doctora. Continuando con las consultas, el espectador Fabián Mercado pregunta, ¿puede tener alguna consecuencia a la larga el consumo continuo de glucofaje para el tratamiento de diabetes tipo 2? Isabelita.
La metformina es probablemente uno de los medicamentos más nobles que hay para tratar la diabetes. El consumo de más de 5 años y cuanto más largo, con mayor frecuencia, puede determinar deterioro de la absorción de la vitamina B12 y por lo tanto provocar algunos problemas neuropáticos o anemia. Por lo tanto, nosotros que manejamos muchos pacientes crónicos con metformina, lo que debemos hacer es suplementar la vitamina B12. Aparte de eso, algunas otras de las complicaciones de la metformina son o efectos colaterales más que complicaciones, son meteorismo, muchos gases y en algunos pacientes diarrea. En esos casos, digamos, existe un pequeño porcentaje, gracias a Dios, un pequeño porcentaje de pacientes que no toleran la enfermedad y tenemos algunas otras alternativas. Todavía en las guías últimas, metformina sigue siendo la primera elección en la mayor parte de los pacientes, excepto en aquellos que son de alto riesgo cardiovascular, en que ya están empezando a promover dos tipos de otros medicamentos, inhibidores de SGLT2 y análogos GLP-1, desgraciadamente ninguno de los cuales contamos en nuestro medio. Sí, decir básicamente que la metformina no es dañina y uno puede tomar 20 años sin que le pase nada, ¿no? Por toda la vida, de hecho, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Romy. Preguntan acerca del tema de las verduras, más específico el consumo de la zanahoria en ensalada, cocido o en zumo, la cantidad que debería ser en su consumo. Quieren saber la cantidad de la zanahoria. Tal vez yo podría responder. Dentro de las verduras, evidentemente la mayoría podemos consumir sin contar como carbohidratos. Bueno, el conteo de carbohidratos se recomienda sobre todo en los que son insulino dependientes, ¿no? Para que calculen la cantidad de insulina que se van a poner para lo que van a comer. Entonces, dentro de las verduras que tienen más carbohidratos están justamente la zanahoria, la remolacha y el tomate un poco menos, pero también contiene azúcar. Entonces, en una ensalada donde uno consuma media zanahoria, probablemente podríamos no contar, pero si tomamos un zumo de zanahoria, ¿no? Para un zumo de zanahoria, probablemente utilicemos, no sé, unas 5 o 6 zanahorias, dependiendo del tamaño. Cada 100 gramos más o menos son 5 carbohidratos o 6. Entonces, si es un zumo, pues sí debemos contarlo como con la cantidad que es. Idealmente no consumir en zumo, pero si consumimos el zumo hay que contar si nos puede hacer variar la glucemia, ¿no? Porque tiene cada 100 gramos, 5 gramos de carbohidratos de zanahoria. Pero si es en una ensalada que utilizamos media, cuarta zanahoria mezclada con otras verduras, pues podríamos no contarla. Sí, hay una cosa con respecto a las verduras que es importante saber. Todas las verduras que se pueden cocer tienen hidratos de carbono. Por ejemplo, el zapallo, la remolacha, las habas, las arvejas, las vainitas, las zanahorias, y entonces de alguna manera el excesivo consumo de estas puede también subir el azúcar, ¿no? En un diabético, y un diabético tipo 1 debe considerarlas para esto, ¿no? Y otra cosa, las que tienen color, por ejemplo, la zanahoria, el zapallo, el consumo excesivo puede causar una hiperbetacarotenemia, o sea, puede pigmentar la piel color naranja, ¿verdad? Y muchas veces se confunde con una enfermedad hepática y dicen, mi hígado está mal. Y no, es que están comiendo mucha zanahoria. Entonces, eso hay que considerar no solamente en diabéticos, sino en no diabéticos, de no exagerar con este tipo de verduras, porque todas pueden subir el azúcar de alguna manera, porque se pueden cocer. Y esa es una forma muy sencilla de saber, ¿no? Las que se pueden cocer, entonces pueden subir un poquito el azúcar. Mucho menos, obviamente, que el arroz, la papa y qué sé yo, ¿no? Gracias, doctor. Viene otra consulta, igual coincidente con el tema de la coca. Me recomendaron el consumo de hoja de una planta llamada insulina. ¿Es seguro consumirla? No la conozco. Yo tampoco. Y de todas maneras, la insulina es imposible de administrar la vía oral porque se destruye en el estómago.
Por lo tanto, probablemente sea más un invento que otra cosa. También preguntan acerca de la ingesta de yerba mate. ¿Aumenta el azúcar? Si no tiene azúcar, no. Es como el té o el café. Cualquier infusión está permitida sin ningún riesgo, a menos que le pongan azúcar, por supuesto. Y otra Gracias, cosa, doctora. el azúcar Diga. morena es igual que el azúcar blanca. Y la miel, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Consulta también, ¿puede la diabetes causar tinnitus? El tinnitus, el zumbido en el oído, es mucho más frecuente en los pacientes diabéticos que en los no diabéticos, así que bueno, hay una relación entre ellos. Claro, existen neuropatías que son mononeuropatías de los nervios craneales. Y eso se caracterizan básicamente la parálisis facial, la parálisis del ojo, por ejemplo, la parálisis del tercer par, que el ojo se cae y no se puede mover y uno ve doble y duele, que es también por diabetes. Hay una parálisis del nervio espinal, por eso el hombro doloroso en el diabético, que puede durar muchos meses, ¿verdad? El paciente no puede subir el hombro así porque le duele y empieza que es el mango rotador, que le hacen un montón de cosas y es neuropatía diabética. Y lo mismo puede afectar al nervio acústico y al estato acústico y puede causar más tinnitus. Suele ser transitorio, como todas las neuropatías, ¿verdad? Suele ser transitoria y es más frecuente en la diabetes. Entonces, siempre un diabético debe considerar un buen control para no tener neuropatía, ¿no? Y evitar el estrés, porque el estrés produce tinnitus. Muchas gracias, doctor. También nos preguntan si es recomendable el consumo de pan y galletas integrales. Los granos enteros son preferibles a los granos procesados. Si le quitamos nosotros la cáscara, por eso es que el pan blanco es de alto índice glucémico, se absorbe rápidamente y sube niveles altos de azúcar. Entonces, comer con la fibra enlentece la velocidad de absorción, evita los picos de hiperglicemia y mejora en el control, aun cuando el valor calórico es el mismo, o sea, la cantidad de calorías es la misma, pero la velocidad de absorción y la subida del nivel de azúcar es menor. Sí, una cosa que hay que considerar, que yo aprendí de un paciente. ¿Ah? Cuando yo llegué, un paciente le dije que coma pan negro y me dijo que no. Y dije, ¿por qué no le gusta el pan negro? Y me dijo, no, porque tiene azúcar. Y él había sido panadero. Entonces a la chamilla, los panaderos le ponen más azúcar que al otro pan, porque si no es amargo y no lo venden. Entonces uno tiene que saber qué pan negro está comiendo, ¿no? Lo mismo, hay galletas que son integrales, que tienen más azúcar que las otras. Miel. Y miel, ¿no? Entonces uno tiene que ver también qué es lo que tiene, ¿no? Hay panes negros que no tienen, digamos, azúcar. Hay de diferentes marcas que dice sin azúcar, inclusive, ¿no? Y esos son los que deben buscar. Hay uno que lo venden, es de nombre alemán, tú tienes El Vollkornbrot de Leo ese Norman, no hay una dieta contiene de casi nada de azúcar. azúcar, es mucha fibra y da saciedad mucho más que otros. Y personalmente lo encuentro sabroso, sin embargo, depende del gusto de cada quien. Muchas gracias, doctores. Hay algunas consultas también en el chat. ¿Cómo accedemos? Bueno, el doctor Maldonado está tratando de ingresar todavía, pero al respecto de las dietas que el doctor Maldonado estaba mencionando, ¿tienen alguna referencia, doctores? ¿Al respecto de qué dietas? Creo que De estaba inicio. hablando de la dieta mediterránea. Sí, menciona Bueno, varias, hay pero dos pues, dietas principales que son médicamente recomendadas. La dieta mediterránea y la dieta DASH, que es el Dietary Approach to Stop Hypertension. O sea, es una dieta hecha para parar la hipertensión. Son dietas médicas, son dietas recomendadas, son dietas estudiadas que tienen alto contenido en granos enteros, alto contenido en grasas monoinsaturadas y en omega 3 con pescados. La mediterránea no es fácil de hacerla para nuestro medio.
se puede intentar, digamos, porque no tenemos los productos habituales que tienen en el Mediterráneo, pero es la dieta más sana y más recomendada junto con esta otra que es la dieta DASH. Sin embargo, si hablamos para mejorar el peso, en realidad todas las dietas sirven mientras nosotros sepamos restringir el aporte calórico, como nos había hablado el doctor Barragán. Gracias, doctora. Ron. Leemos unas preguntas más, todavía tenemos unas consultas. ¿Puede Sí. causar algún daño el uso de insulina? Sandra. ¿Está todavía Sandra? No. No. ¿Sandrita? ¿Está la doctora? ¿Sandra? No, no está. Dice si puede hacer daño a la ¿Puede insulina. repetir la pregunta, por favor? ¿Puede causar algún daño el uso de la insulina? No, de hecho, la insulina es una hormona que todos producimos, ¿no? Entonces, daño como tal no nos produce. Evidentemente, cuando la utilizamos en diabetes, la sobredosis sí, ¿no? Una dosis exagerada nos puede producir hipoglicemia, ¿no? Como un efecto por una dosis excesiva, ¿no? Pero en realidad, el utilizar insulina, en realidad todos producimos insulina, por lo tanto no nos produce ningún daño, ¿no? Sí, las dosis, ¿no? Cuando pasamos la dosis, hipoglicemia, cuando la dosis es baja, hiperglicemia, pero la insulina como tal es una hormona que todos producimos, por lo tanto no nos genera ningún daño. Gracias, doctora. ¿Tenemos alguna más? Buenas noches. No sé si hay alguna dieta específica para el tema de la acantosis nigricans y haciendo el cambio a la dieta, ¿en cuánto tiempo se mejoraría? La acantosis nigricans es una manifestación cutánea de hiperinsulinemia, de exceso de producción de insulina, que es una de las causas fisiopatológicas, o sea, de por qué se produce la diabetes tipo 2. Es hiperinsulinemia y resistencia a la acción de la insulina. La acantosis nigricans aparece antes de que se eleve el nivel de glicemia y está directamente relacionada con la mala alimentación y el sobrepeso. Por lo tanto, ¿en cuánto tiempo mejorará? Mientras nosotros mejoremos el sobrepeso y por lo tanto logremos controlar la hiperinsulinemia. Se controla cuando controlamos el peso, cuando controlamos los factores de riesgo. No existe un medicamento específico para que se aclare la piel, digamos, con el problema este. El ejercicio y la normalización de peso son los que van a manejar mejor la acantosis nigricans. En Facebook nos consultan qué frutas son recomendables para un diabético cuando está subido su azúcar. Ninguna. Porque todas pueden subir más el azúcar, ¿no? Cuando el azúcar está alta hay que evitar alimentos que tengan alto contenido de hidrato de carbono y que tengan un índice glucémico alto. Entonces, una persona con el azúcar alta debe evitar este tipo de alimentos hasta que el azúcar baje. Y después, como yo les digo a todos mis pacientes, todas las frutas son iguales, básicamente. La cosa está en la cantidad, ¿verdad? Algunas tienen un índice glucémico un poquito más alto que otras, pero si uno mira la diferencia es mínima, ¿no? Generalmente todos son bajo o moderado. Ninguno tiene un índice glucémico alto. Entonces, está en la cantidad, porque no es lo mismo comer 5 mandarinas que una mandarina, ¿no? Gracias, doctor. ¿Pudo ya ingresar nuevamente el doctor Maldonado? Sí. ¿Será que le damos el espacio? Doctor, ¿cómo está? Hola. Le costó ingresar. Buenas Sí, noches. estuvo difícil. Hay un poco de problema con el internet. Sí, se nota, doctor. Gracias por volver de todas formas. De ahí me parece que no puede ingresar o presentar la charla, ¿verdad? ¿Quiere comentar algo más, doctor? No, mi charla se interrumpió a mitad. Sí.
Ya, Sí, bueno, sí, no, no me lastimosamente no completó. puedo ingresar para la charla otra vez porque no me permití usar la computadora. Pero puede ser parte de la respuesta a las Por favor. preguntas del doctor Maldonado, Bueno, así que podemos seguir con ellas. Sí, continuemos con las preguntas, por favor. Si la metformina puede ser usada indefinidamente, ¿qué ocurre con la glibenclamida o sitagliptina? Por favor, sus respuestas. El doctor Barragán mencionó lo que produce el estrés. Por favor, si puede repetir cómo se procede cuando se tiene neuropatía. Bueno, la metformina se puede utilizar por tiempo indefinido. De la glibenclamida, no. La glibenclamida llega un momento en que deja de ser útil porque existe en la diabetes, como parte de la diabetes, un agotamiento progresivo de la célula beta. Entonces, a medida que se va agotando la célula beta, al exprimirla y exprimirla, llega un momento en que ya no sirve. Entonces, por tiempo indefinido, ni por muchos años, tal vez, pero por tiempo indefinido no. De la sitagliptina no se sabe, porque la sitagliptina debe tener más o menos en el mercado unos 15 años, aproximadamente 15 a 18 años. Y entonces no se la ha utilizado más tiempo. Y tiene un efecto relativamente leve la sitagliptina para bajar el azúcar, pero es muy bueno en personas mayores, por ejemplo, en aquellas que tienden a hacer hipoglucemia con otros agentes, y aquellos que tienen, digamos, una mayor reserva de insulina propia, porque la sitagliptina hace que se produzca insulina, pero también de alguna manera hace que se disminuya el glucagón, que es una hormona que sube el azúcar. Con respecto a lo del estrés, el estrés tiene dos mecanismos importantes. Primero, libera hormonas contrarias a la insulina y entonces eleva el azúcar. Muchos pacientes dicen, doctor, yo tengo diabetes emocional porque me ha dado la diabetes cuando se ha muerto mi perro. Entonces se han puesto muy tristes de lo que se ha muerto el perro y ha sido una emoción muy grande y le ha subido el azúcar. En realidad es porque le han subido estas hormonas contrarias a la insulina y eso ha roto el equilibrio que todavía esa persona tenía entre el azúcar y la insulina, ¿verdad? Y después se volvió diabético. Pero también cuando uno tiene mucho estrés, mucha carga de trabajo, o tiene una pena muy grande, se ha muerto un familiar, algo así, el azúcar le sube mucho. O cuando tiene una discusión con el hijo, por ejemplo, muy grave, le sube el azúcar por estas hormonas de estrés. Y el estrés permanente, ¿verdad? Por ejemplo, un trabajo muy pesado, con mucha tensión, en fin, ¿no? De alguna manera está relacionado a empeoramiento de la neuropatía diabética, tanto la mononeuropatía como la polineuropatía. Los mecanismos no se saben, pero uno debe tratar de evitar el estrés para no empeorar la neuropatía. Obviamente nadie sabe cómo manejar realmente el estrés, pero una buena alternativa es tener actividad física, tener tiempo para uno, cumplir con las vacaciones, por ejemplo, y no trabajar y nunca hacer vacaciones, eh, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces podría tal vez uno mejorar también no solo la neuropatía, sino la calidad de vida. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan qué es más conveniente, si usar pastillas o directamente insulina. Doctor Maldonado, ¿qué opina? Doctor Maldonado. Bueno, la verdad es que no existe una respuesta para esa pregunta. Lo que pasa es que hay pacientes que necesitan manejarse con tabletas, hay pacientes que tienen que manejarse con insulina y hay pacientes que pueden no usar ni insulina ni tabletas. Entonces, todo depende y eso es algo que es directamente conectado con el tipo de diabetes, con el grado de control, con la etapa de evolución, existen muchas formas de diabetes realmente y para cada cual existe un tratamiento ideal. De modo que realmente no se puede ser absoluto y decir es mejor usar tabletas o es mejor usar insulina. En cierto tipo de pacientes hay que usar insulina inexorablemente y ese uso puede ser temporal o puede ser definitivo.
De modo que todo depende. Gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas más. En el chat nos consultan, ¿el mal control de la diabetes puede provocar alguna afección en las articulaciones? El mal control de la diabetes provoca un montón de complicaciones. Eventualmente, si es obeso, puede tener problemas de artrosis, pero específicamente otra lesión, personalmente yo no conozco, no sé si el doctor Maldonado o el doctor Barragán. Nada, entonces, no. Creo que nada, entonces. Sí. Bueno, nos están consultando por qué se vuelve de color amarillo la planta del pie en un diabético tipo 1. Sandrita. Bueno, la verdad es que no creo que sea la causa la diabetes como tal, ¿no? Probablemente, como decía el doctor Barragán, consumimos tal vez más verduras que nos producen una betacarotinemia, ¿no? O la anemia también, a veces en, no sé, pacientes mal controlados o que no tienen una disminución de la hemoglobina, se puede ver la planta amarilla. Y creo que esas sean las causas, pero no, la diabetes como tal no nos produce una coloración amarillenta de las plantas. Yo creo que es probablemente por el consumo de más verduras, ¿no? Que a veces cuando hay buenos hábitos de alimentación, entonces podríamos, tal vez consumimos más zapallo, más zanahoria, y eso puede producir una betacarotinemia, ¿no? Que nos tiñe la planta, las palmas de amarillo. Pero la diabetes como tal no hay una justificación de que un diabético tipo 1 tenga las plantas amarillas. Gracias, doctora. Continuando con las consultas, preguntan, si el índice glucémico se mantiene estable, ¿se puede considerar suspender los medicamentos? Es que ahí hay una confusión sobre lo que es el índice glucémico. El índice glucémico es la velocidad de absorción de lo que comemos. Por lo tanto, lo que se mantendría estable para pensar en no usar medicamentos es la hemoglobina glicosilada. ¿Ya? La hemoglobina glicosilada nos muestra el promedio de azúcar en los 2 a 3, de glucosa en los 2 a 3 últimos meses. Si tiene un nivel de hemoglobina glicosilada adecuada, de hecho hay grupos que sugieren que tenga inicialmente solamente tratamiento con dieta y ejercicio. Sin embargo, está demostrado por un estudio muy grande que se llama UCAPDS, que alrededor de los 3 años, el 60% de los pacientes dejan de responder a solo dieta y ejercicio y requieren medicación. Y progresivamente dejan de responder a ciertas medicaciones y se necesita asociación de medicamentos e incluso el uso de insulina. Ahora, hay un grupo pequeño de pacientes que son muy correctos, muy estrictos en su dieta y ejercicio, que pueden mantenerse por años con dieta y ejercicio. Gracias, doctora. Romy. Nos preguntan si la metformina produce deterioro neurológico. Ninguno. Hemos hablado de la metformina y los probables efectos colaterales, que son principalmente digestivos, y el principal, el defecto de años de uso de déficit de vitamina B12. Muchas gracias, doctora. Y ya para ir finalizando, al respecto de la dieta keto, está siendo muy popular en este momento para bajar de peso. Incluso dicen que muchas enfermedades pueden mejorar, incluyendo la diabetes. ¿Pero qué opinan de esta dieta, siendo que el porcentaje de grasas que se ingiere es alto? Doctor Maldonado. Bueno, sí, evidentemente la dieta keto tiene muchos adeptos, pero no se la considera una de las dietas más saludables, justamente porque el contenido de proteína y de grasa que se usa con estas dietas es muy alto. Y eso, claro, puede contribuir a que una persona baje de peso, pero no logra los objetivos de control de la diabetes como pudiera hacerlo de una mucha mejor manera una dieta, por ejemplo, mediterránea.
Entonces, la dieta keto que se la propugna en muchos ambientes no es necesariamente una dieta saludable. Y por lo tanto, no es una dieta además que se la pueda recomendar a largo plazo. Entonces, creo que no es precisamente la mejor opción que se tiene, aunque se la puede usar en ciertas circunstancias por corto tiempo, por corto tiempo en general. Pero no la considero una dieta recomendable para los objetivos de control adecuado de todos los indicadores en la diabetes. Yo quiero comentar con respecto a la dieta keto, que es una dieta de moda. Comienzos de los 90 ya se habló de la dieta Atkins, que es lo mismo que la keto. Duró unos años, después desapareció del mapa y ahora ha vuelto, tal vez con más fuerza por las redes sociales, pero con el mismo principio, o sea, puede ser incluso para un diabético tóxica, ¿verdad? Y eso de adherirse a dietas de moda no es correcto. La diferencia entre esta dieta y la dieta mediterránea es que la dieta mediterránea es un estilo de alimentación que tiene muchísimos años, que es con los productos que hay cerca del Mediterráneo y que por eso la gente los comía y los come, ¿verdad? Ese es un estilo de vida, no es una dieta donde uno come solamente lechugas todos los días, ¿no? Es una dieta variada, saludable, con alimentos naturales, que no tiene, digamos, mayonesas ni ese tipo de cosas. Y entonces es una dieta mucho más saludable, es comida sana. Y lo mismo no se puede decir de la dieta cetogénica que es muy grasosa y además con alimentos de origen animal casi exclusivos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, creo que por el horario vamos finalizando, no sin antes dar la palabra al doctor Jorge Saldaña. Él es el actual presidente de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición, filial La Paz. ¿Quiere hacer quiere dar alguna información, no, doctor Saldaña? Sí, buenas noches. Bueno, primero que nada, agradecer a todos los miembros de la sociedad que han participado y es la forma en que queríamos proyectarnos a la sociedad conmemorando el Día Mundial de la Diabetes y acercarnos a la gente, que la gente pueda preguntar, resolver dudas. Es muy importante, la duda de una persona resuelve la duda de mucha gente. Entonces, creo que este tipo de actividades es muy interesante, es muy valioso. Entonces, agradecer pues a todos los miembros de la sociedad. Realmente ha sido su colaboración muy grande y creo que todos han recibido la información adecuada. Agradecerles también a todo el público que ha estado presente en estos 3 días. Creo que hemos logrado en alguna medida colmar sus expectativas. Y aprovecho también la oportunidad para agradecer obviamente a Merck, que nos ha hecho el favor de hacer realidad este evento y gracias pues por siempre estar colaborando con la actividad médica. Quiero aprovechar la oportunidad para invitar al público que conmemorando el Día de la Diabetes estamos además impulsando lo que es un censo de todos los pacientes que son de diabetes tipo 1. En nuestra página web encontrarán, así como nuestra fanpage, irán encontrando un link que les dice censo para la diabetes, los de tipo 1, y que puedan llenar este documento que es muy importante. Primero porque nos va a permitir saber cuántos son, que es algo muy importante. A partir de cuánto paciente hay, se puede hacer muchas cosas. Se puede incidir en pedir cosas, solicitar, qué sé yo, se cambien algunas políticas de salud muy importantes en otras partes del planeta, en otros países. Hay muchos insumos que son inclusive gratuitos para los diabéticos, cosa que no ocurre en nuestro medio y que creo que
el primer paso es saber cuántos somos para ver qué hacemos. Entonces yo los animo, pues, para que se registren. Y evidentemente un incentivo que hemos logrado con la ayuda de varias empresas, Merck y otras empresas, es tener una serie de premios a las gentes que se van a anotar en este censo, que van a ser acreedoras a través de un sorteo. Tenemos varias cosas entre las que les puedo mencionar, son insulinas, varios tipos de insulina, glucómetros, descuentos en laboratorio para hacer sus análisis o determinaciones de glucosa. Hay otras empresas que nos han ofrecido kits de medicamentos para la diabetes, para la cuestión de lípidos, para la presión arterial, por varios meses. En fin, yo creo que se van a poder hacer acreedores esto a través de un sorteo una vez que logremos culminar con el censo. Y además también lo estamos lanzando a nivel, se ha lanzado también a nivel Santa Cruz, para que podamos ver, por lo menos en estas dos ciudades, cuántos diabéticos tipo 1 hay. Por otro lado, otra de las actividades que estamos impulsando es la carnetización de los diabéticos. Diabéticos tipo 2 hay muchos en relación con los 1, evidentemente son mucho más. Y sería muy importante, es una cosa muy importante que estuvieran carnetizados, es decir, tener un documento que les permita acceder en lo posterior a una serie de ventajas que pudiéramos ir consiguiendo en el tiempo. Pero para eso, como les decía hace un momento, es muy importante saber cuántos somos. Y esta carnet lo estamos lanzando con el patrocinio de Merck, que siempre nos colabora, para que podamos de esta manera conseguir más cosas para los diabéticos. Creemos que de esta forma hemos cumplido en una pequeña forma en poder poner de manifiesto una vez más lo importante que es la diabetes. Hoy en día se habla mucho de pandemia y la diabetes, la verdad, es una pandemia también. Recordemos que hoy en día estamos hablando de más de 400 millones de diabéticos en el planeta y esto en aumento. Entonces, sin más que decirles y agradecerles una vez más a todos, esperando haber cumplido, colmado sus expectativas. Muchas gracias pues a todos ustedes. Gracias. Un gusto, doctor. Gracias a usted y de nuestra parte, gracias por la confianza. Les damos el espacio a los panelistas de esta noche, por favor, doctores, para su despedida. Quiero agradecer a Merck, a todos los asistentes por su paciencia y por habernos proporcionado su tiempo. Estamos abiertos. Vamos a tener en la página web de la Sociedad Filial La Paz un segmento para terminar de contestar las preguntas que no hemos podido contestar porque da para mucho tiempo. Así que gracias a Merck, gracias a la sociedad por haberme permitido participar y principalmente gracias a los pacientes por su asistencia. Bueno, de mi parte, muchas gracias a Jorge por organizar todo esto, a Isabel por coordinar el simposio, al doctor Maldonado, Mireia, Sandra, que han tenido el tiempo y la dedicación para poder presentar sus opiniones y responder las preguntas. De mi parte, muchas gracias a Merck también por permitir hacer esta actividad que siempre es reconfortante y al servicio de todos ustedes. Muchísimas gracias. A usted, doctor. Doctora Siaca, doctor Maldonado. Bueno, agradecer a Merck y este es el trabajo que quisiéramos, ¿no? Trabajo conjunto, pacientes y médicos, porque en realidad esa es la medicina, ¿no? Pacientes y médicos para informarnos, como decía el doctor Barragán, ¿no? En un momento aprendió de su paciente. Todos aprendemos de todos, los médicos de los pacientes de nosotros.
Entonces, esta interacción es muy importante, ¿no? Gracias, Mer, por apoyarnos y estar siempre para ayudar a esta interacción. Gracias, doctor. Profesor Maldonado. Sí, muchas gracias por la invitación. Lamento que mi presentación se hubiera interrumpido, pero esto ha sido por un defecto técnico que ha escapado a mi control. La conexión con internet está muy mala, lastimosamente. He tenido varias interrupciones y he podido volver a empezar. De modo que esto para mí es una duda que espero poder resolver en otro momento, que se brinde la ocasión para comprar una charla justamente sobre este tema que es tan importante. Así que me quedo en deuda con ustedes y agradezco mucho el auspicio, la invitación y a toda la gente que sé que ha participado, porque he visto varias preguntas de muchos de mis pacientes y de otras personas quienes conozco y estoy en deuda con ellos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los doctores por tan valiosa información y sobre todo los consejos, ¿no? Que sirven no solo a los diabéticos, sino a la población en general. Doctor Jorge, creo que sería bueno que nos diga cómo podemos encontrar a la fanpage, ¿no? Para que los pacientes puedan darle like y así enterarse de todos los beneficios que pueden obtener. Bueno, es fácil de encontrarnos. Endocrinólogos La Paz y nos van a encontrar. Tanto la página web como la fanpage, y la vamos a mantener siempre activa, así que es fácil de ubicarnos y además vamos a estar constantemente poniendo información y demás, cosa que la gente puede estar siempre en contacto con nosotros. Gracias, doctor. Y también es compromiso de parte de Merck el promoverla, lo vamos a hacer. También es un compromiso adicional que estamos tomando por estar juntos, doctor. Para finalizar, lo tenemos también dentro del grupo de panelistas a Juan Carlos Gutiérrez, gerente de unidad de negocio éticos Merck. No sé si Juan Carlos nos escuchas, ¿quieres dar algunas palabras de cierre? Por favor. Gracias. Muy buenas noches. Sí, quería y te agradezco la posibilidad y oportunidad de manifestar de parte de la Gerencia General de Droguería INTI, en la persona de Cristian Schilling y de mi persona, el agradecimiento a la confianza depositada por la sociedad Filial La Paz en poder brindarles este apoyo logístico. Felicitar a toda la organización, por Saldaña y sus colegas que han hecho un excelente trabajo y nos sentimos muy honrados de poder haber podido contribuir de alguna manera a la realización de estas actividades. Han sido días bastante intensos de trabajo, me imagino también la preparación de parte de ustedes amerita tiempo valioso, que creo ha estado dedicada fundamentalmente en la conmemoración de una fecha muy especial, que es el Día Mundial de la Diabetes. Y creo que hemos podido este año hacer algo diferente, muy, muy diferente a los otros años. No podemos estar en posibilidad de contacto con los pacientes, con las personas enfermas, pero creo que esta modalidad virtual nos ha ayudado en mucho para poder alcanzar ese objetivo de una manera distinta. Entonces, nada más ratificar nuestro compromiso de seguir apoyando sus actividades, doctores. Doctor Saldaña, un gusto poder apoyar también su gestión. Así que cuando gusten, nosotros estamos dispuestos y a su entera disposición para poderles colaborar en todo lo que ustedes necesiten en esta loable función que hacen, no solo de atender a los pacientes, sino fundamentalmente educar y estar preocupados por darles consejos para mejorar su calidad de vida. Un fuerte abrazo, buenas noches, y a mis colaboradores agradecerles. Han sido 8 actividades en 6 días, realmente una actividad muy intensa que creo que ha valido la pena llevarla adelante con la participación de todos ustedes. Felicitarlos y agradecerlos una vez más. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. noches. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Bien, bien.